Quiero hablar hoy en esta exposición para poder traer los conceptos que podemos encontrar en las Escrituras de la razón por la cual nosotros celebramos Navidad. La polémica de si se debe celebrar la Navidad o no ha estado en discusión por siglos, y hay cristianos dedicados y sinceros en ambos lados del dilema, cada uno con sus múltiples razones del por qué o el por qué no se debe celebrar la Navidad en los hogares cristianos. Pero nosotros debemos ir al manual de vida y entender qué es lo que dice la Biblia. ¿Da la Biblia instrucciones claras sobre la Navidad? Si es una fiesta que se debe celebrar por los cristianos. Pues en la palabra del Señor, hermano, no se encuentra un mandato bíblico que nos ordene celebrar, como tenemos nosotros las ordenanzas, como la Santa Cena, el bautismo en agua. Pero tampoco hay algo que nos prohíba hacerlo. Aunque hay personas que se oponen a la celebración de la Navidad por diferentes razones, y dentro de las más comunes que usted va a encontrar en el ámbito cristiano es la fecha de nacimiento de Jesús. Que la celebración también tiene costumbres paganas, o que el árbol de Navidad y los adornos, la Biblia los prohíbe, y algunos usan como el pasaje del profeta Jeremías en el capítulo 10, si usted lee allí el primeros versículos. Y algunos hacen algún argumento basado en eso, pero a veces el sacar de contexto las escrituras para poder abordar un tema polémico sin una base fundamental a veces no es de beneficio. Pero el contexto del pasaje de Jeremías no está hablando ni de un arbolito de Navidad ni nada de cercano a eso. Pero nosotros debemos entender, hermano, que la razón principal del por qué se celebra esta época y que se le llama Navidad no es la fecha en la que Jesús nació. No es eso lo que se celebra. Jesús no cumple años. No son las costumbres ni las tradiciones tampoco que se debe celebrar, aunque muchos somos envueltos quizás por las tradiciones y todo lo que se hace en la época. Ni tampoco son los árboles ni los adornos, hermano, aunque se ven bonitos. O sea, tú miras en la temporada, pero no estamos ni celebrando ni haciéndole ninguna reverencia a un adorno, sino que es un motivo de alegría. Pero debemos encontrar la verdadera razón de la celebración de Navidad es Jesucristo, hermano. Él es la celebración de un momento histórico en la cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que celebramos, ese momento histórico que cambió totalmente la historia de la humanidad, tanto que ahora nosotros ponemos diciembre 21 del 2025. Porque hubo una fecha, un acontecimiento que cambió. Y hay gente que pone la fecha y aún niega la existencia de Jesucristo, o que Él vino a la tierra, pero sigue poniendo la fecha. Porque trajo tanto impacto, y eso es lo que debería llevarnos a una reflexión y a un gozo por lo que representa para nosotros en la venida del Hijo de Dios, porque Él vino para poder reconciliar consigo al hombre pecador mediante la muerte sustitutiva. Es decir, nosotros merecíamos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él vino y fue en vez de nosotros, y pagó el precio de nuestra redención en la cruz del Calvario. De eso se trata,
de la obra de Dios Todopoderoso para redimir la humanidad, y esto es motivo suficiente para nosotros poder celebrar Navidad si le damos el verdadero entendimiento de ese acontecimiento. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Y yo le quiero que me acompañen a el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer una porción del verso 8 al 14. Y aquí narra ese acontecimiento que había sido profetizado mucho antes. Y dice así la palabra del Señor: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Esa era una profecía haciéndose realidad, algo que se había mencionado. Yo quiero mencionarle tres cosas hoy de la razón por la cual nosotros celebramos Navidad y por qué Jesucristo es la principal razón de nuestra Navidad. Celebramos su venida al mundo. No celebramos, como dije anteriormente, una fecha específica, sino el acontecimiento. Porque si nos vamos a estar yendo a las fechas, no vamos a llegar a algún dato específico, porque no hay una certeza. Y en vez de estarse ocupando en esta discusión, hablemos del acontecimiento. ¿Qué fue lo que trajo ese acontecimiento que cambió la historia del mundo? Por lo que hoy hay un antes y un después. Nosotros ponemos antes de Cristo en la fecha y ponemos después de Cristo, porque hay ese acontecimiento que nos vino a impactar. Ese acontecimiento que fue profetizado aproximadamente 700 años, hermano, antes que sucediera por el profeta Isaías. Si usted lee ahí el capítulo 9 del profeta Isaías, en el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba hablando de Jesucristo. Y esto es lo que el Evangelio de Lucas narra allí, lo que ese cumplimiento. De la misma manera, Miqueas, en el mismo periodo, 700 años, había profetizado acerca de dónde iba a nacer. Y decía: y tú, Belén Éfrata, que no eres la más pequeña de entre el pueblo de Judá, de ti saldrá un Salvador. Interesante, hermano, según los historiadores, que a veces uno piensa que el pesebre fue algo de lástima, que Jesús no hallara el lugar, pero tenía un símbolo. Según los historiadores, en ese pesebre llevaban a los animalitos que tenían cría, a los becerros dedicados para el sacrificio, para que nacieran bien y que no tuvieran ninguna imperfección.
Y por eso los ponían en ese pesebre y los envolvían en pañales, porque ese estaba dedicado para el sacrificio de la práctica que se venía haciendo de un símbolo de lo que venía a ser Jesucristo. Y Jesucristo nace allí, hermano, como el cordero inmolado que iba a venir a hacer el sacrificio de una vez y para siempre. La historia a nosotros nos conmueve decir, ay, Jesús nació en un pesebre, pobrecito. Pero el plan de Dios, hermano, nunca se equivoca. Dios tiene todo diseñado y en ese plan diseñado estaba Él asignado para poder ir como el cordero escogido, sin mancha. Y el único que podía pagar el precio. Por eso se hizo como uno de nosotros, para que en nuestra naturaleza Él ofrecerse de una vez y para siempre. Y ahí se estaba cumpliendo todo lo que los profetas decían acerca de Él y se dio el cumplimiento, como lo mencionan también los demás en Evangelio, específicamente en la porción que nosotros hemos leído ahí en el verso 10 dice, porque el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí se estaba dando ese cumplimiento, donde nosotros ahora podemos entender, más allá de todos los conflictos y las discusiones que se arme con respecto a la Navidad, debemos entender y darle ese valor del acontecimiento. No discuta por fechas, no se entretenga y ni que lo desvíe del propósito del cual nosotros debemos celebrar, recordar y saber que todavía sigue teniendo impacto para toda la humanidad. Dios hecho hombre a través de la persona de Jesucristo. Esta temporada que nosotros le llamamos Navidad, nació el Mesías, el Redentor y Salvador del mundo, en semejanza en nuestra naturaleza. Porque nosotros debemos entender que además de que es un solo acontecimiento y es lo que debemos celebrar, no es que Cristo o Dios nació allí, hermano, porque ese es otro de los temas de discusión y por lo cual la persona no les gusta celebrar Navidad, porque entendemos que a la luz de la palabra ya Él existía desde la eternidad. Dios no nació allí, Él se encarnó y se hizo como uno de nosotros. El Dios invisible se hizo visible en nuestra naturaleza para que pudiéramos entender y conocerle a Él. La Biblia nos enseña que dice que no escogimos nosotros a Él o no amamos nosotros a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y ese amor que Él mostró fue manifestando. Las hermanas decían, aquí mencionaban Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos entender y tener claro que nosotros no celebramos el nacimiento de Jesús. Es decir, no nació Dios ahí, hermano, Él era eterno. Él existía de la eternidad. Juan capítulo 1, verso 1 dice así, en el principio era el verbo, hablando de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí tenemos una claridad en la palabra del Señor para no estar en polémicas, en discusiones. Celebramos que Él se manifestó, Él se reveló, el Dios invisible se hizo visible en una pequeña criatura, sí, nació como un bebé, pero Dios no nació allí, hermano. Yo sé que lo representamos a través de los nacimientos y en una tradición, en una cultura, está bien, hermano, pero debemos de entender, Dios no está allí. Yo me recuerdo cuando celebrábamos Navidad en mi casa cuando chico, mi mamá nos hacía que pusiéramos semillitas de diferentes, arroz, frijoles, maíz, y a cada uno éramos 5, a veces no alcanzaban los granos para todo, ¿verdad? Algunos que teníamos que repetir el mismo. Pero simbolizaba el nacimiento.
lo poníamos unos días antes para que ya el 24 ya estuvieran las plantitas. Pero sí nos hacían que teníamos que ir a besar el muñequito, porque había nacido el niño Dios. Y esa idea, hermano, ha transmitido de generación en generación, pero son costumbres, son creencias que no tienen una base en la palabra de Dios, y a algunos a veces les molesta porque sí tienen, algunos incluso cristianos. Y yo digo, si usted tiene su nacimiento está bien, es una representación, pero hoy quiero decirle, Dios no nació, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Él se manifestó, sí, hace 2000 años se hizo presente en nuestra naturaleza, pero Él ya existía. Desde antes de la fundación del mundo ya Él estaba. Dice el escritor de Colosenses, Pablo, escribiéndole esta carta en el capítulo 1, versos 15 y 17, él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Jesucristo. Teniendo bien claro esta verdad, entonces nosotros le podemos dar el sentido correcto a lo que hoy en esta temporada celebramos. Ese acontecimiento, el Dios revelado, entendiendo que Él ya era, pero se vino a ser como uno de nosotros, porque el plan de redención de la humanidad, hermano, comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis. Toda la Biblia nos enseña de ese plan de redención del Señor. Por eso los 700 años antes de que Él naciera, ya los profetas lo estaban anunciando, que venía ese acontecimiento, porque era el plan de Dios, y Dios le revelaba eso a los profetas. Y cuando llegó el momento del cumplimiento, podemos entender, Cristo o el Hijo de Dios o el Dios mismo se reveló a los hombres para poder venir a cumplir ese plan de redención. Porque Él era el único cordero que podía pagar el precio de la redención. Él fue a la cruz sin merecerlo, pero sustituyendo a ti y a mí, que merecíamos el castigo eterno. Él fue allí. Por eso, hermano, aquellos que entendemos la gracia que hemos tenido de parte de Dios al ser perdonados, nos gozamos en esta temporada al traer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él fue allí, dice la palabra de Dios, que no conociendo pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Porque en Él fue puesta toda la carga del castigo eterno. Y nosotros, en tiempo de celebración de la crucifixión, la Semana Santa, escuchamos aquellas palabras de Jesús cuando Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No era que el Padre lo había abandonado, sino que el pecado que había sido puesto en Él lo separaba de la presencia de su Padre. Y ese era el abandono que Él sentía. Por eso Él se sintió solo, porque no conociendo pecado, por nosotros se hizo pecado. Y ahí en ese sacrificio sustitutivo, en vez de, pagó el precio de nuestra redención. Por eso celebramos Navidad. Por eso hoy, en esta temporada, nos damos cuenta nosotros que es motivo de gozo y alegría, como aquellos pastores, como aquellos que recibieron el anuncio del ángel, podían gozarse. Ellos esperaban un redentor. Y hasta la fecha sigue siendo el mismo que nos da esa libertad donde nosotros podemos gozarnos. Aquel que ha experimentado, hermano, la libertad que da Cristo cuando somos perdonados, usted gozas. Cuando hacemos cualquier acción
de gozo por lo que Cristo hizo, porque sabes lo que Él ha hecho en tu corazón. Dice la palabra que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando hay una relación genuina, tú experimentas esa alegría, ese gozo, y esa libertad te hace proclamar a Cristo. Que hoy en esta temporada nosotros podamos entender que celebramos un acontecimiento de alguien que se hizo como uno de nosotros siendo Dios y se manifestó. Porque eso es la otra parte que nosotros debemos entender. Siendo Dios se hizo hombre para revelarse a nosotros. Primero encarnándose en la persona de Cristo. Él es Dios desde el principio. Y como nosotros ya lo leímos allí en Juan capítulo 1, luego en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando del mismo Jesús ahí en el libro de Juan capítulo 1, del verso 14. Es decir, Él era desde el principio, pero tenía una razón del por qué Él se hizo como uno de nosotros, para poder pagar el precio de esa redención que se requería de alguien puro, sin mancha, que pagara el precio. Más adelante, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 y 7, dice así la palabra del Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Él era Dios, pero venía a cumplir el plan de redención por lo cual Él tuvo que dejar su trono y hacerse como uno de nosotros. Interesante que debemos entender que ese momento de Él despojarse de su deidad, solo lo hizo por amor a nosotros, porque era el único que podía pagar ese precio de redención. Y allí nosotros miramos que es la encarnación, eso es lo que pasó en Navidad. Insisto en esto por los conceptos que se manejan y las creencias que quizás hemos escuchado, el entender que según las Escrituras nos revela, Él se encarnó, agarró nuestra naturaleza, pero Dios no nació. Y por costumbre, hermano, yo sé que nosotros lo usamos así, dice, oh, el nacimiento de Jesús, Jesús nació ese día. Y a veces confundimos los términos y pensar que allí comenzó la vida de Jesús. Porque algunos también piensan que cuando se celebra, incluso cristianos critican, dicen, ¿por qué van a celebrar Navidad si Jesús no nació ese día? Y tienen razón, pero tampoco podemos dejar de celebrar el acontecimiento, lo que pasó ese día, porque es una fecha muy importante donde nosotros debemos reconocer y entender que por la gracia y la misericordia de Dios y porque Él se reveló y se hizo como uno de nosotros, ahora tú y yo podemos tener la esperanza de la vida eterna. Y mientras estamos acá, hermano, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Para el cristiano que conoce el estilo de vida que ha sido llamado, todo el tiempo es motivo de estar alegre, gozoso, hermano, porque Dios hizo todo. Dios nos proporcionó todo, tanto para, desde el momento que nacemos de nuevo, Él nos dio todo para que pudiéramos caminar en este mundo con la guía del Espíritu Santo, saber en qué dirección va con el destino seguro de la vida eterna. Porque un día sí vamos a pasar a la eternidad,
pero debemos estar seguros de que tú tienes el boleto para poder pasar a la eternidad. Y eso, hermano, no hay mejor consuelo que despedir a un ser querido cuando tú sabes que ha conocido al Señor. Estar en funeral donde tú sabes que la persona ha tenido un encuentro personal con Dios. Hay tristeza, sí, de la separación acá, pero hay una esperanza, hermano, de decir no, va a un mejor lugar. Que la palabra de Dios dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Y eso nos da seguridad. Bueno, la muerte es un paso, hermano. Nos vamos de esta tierra y llegamos a la presencia del Señor. Cuando hay una seguridad en el cristiano, tú puedes caminar tranquilo, seguro. Bueno, va a pasar ese momento, sí, va a pasar. Y todo lo tenemos seguro. Y algo que debemos hablar de seguridad es de ese paso. Todos vamos a llegar allí. Pero también debemos tener la certeza de que alguien nació, se hizo como nosotros para redimirnos y nosotros estar listos para ir allá. No esperes más. Si no has conocido a Jesucristo, no has recibido el regalo, que pues es la razón por la cual se dan regalos ahora. Pero ahora es por otra intención, ¿no? Para ver si me dan uno mejor del que doy. Pero en realidad el regalo que Dios dio es el regalo de la salvación, algo que no lo podemos comprar con ningún dinero, con ningún favor, sino que es por gracia y por misericordia de Dios que Él fue, murió en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestra redención, y porque Él pagó el precio, ahora tú y yo podemos decir soy salvo por gracia, por regalo de Dios. Que esta Navidad, si tú no has conocido al Señor, pueda ser tu regalo para tu vida y poder recibirle y saber que ya el precio fue pagado, porque nosotros estábamos destituidos, hermano, pero Él vino a reconciliar, y esa es la razón por la cual Él vino a la tierra, a reconciliar la creación de Dios con su creador. Nadie lo podía hacer, y eso fue lo que motivó al Señor a hacerse como uno de nosotros y poder hacer la obra de redención. Romanos 5, capítulo 10, dice así: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y eso es lo que debemos reflexionar ahora y dar gracias al Señor, porque por esa manifestación de Él nacer, pagar el precio de esa redención, nosotros ahora podemos tener la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que buscamos, por eso nos reunimos todos los días que hay servicio, para poder mantener esa relación con nuestro Creador, porque seguimos en esta misma naturaleza. Miren, no hay temporada más conflictiva en el pueblo de Dios en cuanto a este tema que el tiempo de la Navidad. ¿Y por qué siempre ocupan esta temporada para traer? Usted va a ver en las plataformas ahora de YouTube, en cualquier otra plataforma de las redes sociales, y usted va a ver cristianos peleándose. Y peleándose por la fecha, por los arbolitos, que por adornos. Pero ninguno habla, hermanos, de que Cristo vino a redimir al mundo de pecado, que la Navidad podemos ocuparla para poder hablarle a nuestros parientes, a nuestra familia, que Cristo vino a la tierra a redimirlo al mundo de pecado, que tiene que acercarse a Él, arrepentirse de sus pecados para gozar de la gracia y la misericordia que Él vino a hacer, a reconciliarnos con el Padre. No, pero estamos ocupados en otros asuntos, pero hoy, en esta temporada, nosotros debemos aprovechar el momento. Según las estadísticas, es el tiempo donde en las familias hay más reconciliación, porque está más accesible a juntarse
Aprovechemos, tú que conoces la verdad, tú que conoces de Cristo, habla de Cristo, hermano, habla de lo que Él vino a hacer. Él vino a revelarse, Él vino a mostrar al Dios invisible, y que ese que has experimentado, si has nacido de nuevo, testifícalo, dile a la persona lo que Cristo hizo en tu corazón. Él cambió nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, porque hemos sido renovados por la gracia de su Espíritu Santo puesta en nosotros. Y si no lo has experimentado, recibe a Cristo. Ten un encuentro personal con Él, que eso va a traer un impacto. Porque cuando nosotros hablamos de Navidad, debemos procurar que las corrientes de pensamiento y acciones de este mundo en esta temporada no nos puedan alejar de la única razón de nuestra celebración, que es esta época de Navidad. Nosotros celebramos esa verdad acerca de la obra de Dios, que nosotros podamos celebrar como un momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo y vino a la tierra para que un día nosotros salgamos de esta tierra y vayamos al cielo a una eternidad con Él. Que eso pueda quedar grabado en tu mente ahora, hoy en este día, que pienses en eso, en esa obra. Él vino de allá a la tierra, se hizo como uno de nosotros, por ese amor que Él nos tiene. Salió del cielo, vino a la tierra para que un día nosotros podamos ir de la tierra e ir al cielo para una eternidad con Él. Solo aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento son los que tienen ese gozo y esa alegría y le dan el verdadero sentido a esta temporada. Que Cristo nació y se manifestó para poder reconciliarnos con el Padre. Que ese acontecimiento haya tenido impacto en tu vida, y si no, todavía es tiempo de que pueda hacer un efecto en tu corazón. Que hoy en esta temporada podamos reflexionar si realmente Cristo ha nacido en tu corazón. No como una tradición, no como alguna práctica, sino como una realidad de lo que Él viene a impactar los corazones. Si nosotros leemos la historia, miramos cómo desde su nacimiento Él impactó donde quiera que su presencia estaba, y lo sigue haciendo. Cuando Él llega a tu corazón, tú no vas a ser la misma persona. Va a haber un cambio en tu vida y en tu corazón. Nacer de nuevo es recibir ese regalo de la vida eterna, y ese solamente lo puede dar Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que pagó el precio por ti, por mí. Es el único que puede redimirnos. Ninguna práctica, ninguna acción que nosotros queramos hacer para ganarnos la vida eterna tiene efecto, sino lo que Él diseñó, el Padre, en su soberanía, para podernos reconciliar. Y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Repito estos versículos, hermano, porque a veces en nuestra práctica del cristianismo nos hemos conformado a lo que nos han dicho o a lo que los demás dicen, pero nos hemos olvidado de lo que la palabra del Señor dice. Debemos llegar a conclusiones. El tiempo de la venida del Señor por su pueblo está cerca, y hoy más que nunca debemos apegarnos a la palabra del Señor. Esta temporada nosotros nos llegamos a reflexión y a conclusiones personales. Repito, que los argumentos de afuera, aún de la iglesia o del pueblo de Dios, fuera del contexto bíblico, hermano, no debe
llevarnos a desviar de lo que Cristo hizo o vino a hacer por nosotros, y que podamos experimentarlo en nuestras vidas, que podamos reflexionar y darnos cuenta que el regalo de la salvación, si tú lo tienes, gloria a Dios, gózate, alégrate, porque tú eres parte de la familia de Dios. Y si no, no hay nada que impida que tú puedas formar parte de la familia de Dios. Nada. Que no solamente tu decisión. Tu decisión. Uno debe preguntarse cómo está tu relación con Dios. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Has aprovechado lo que Cristo hizo, la máxima expresión de amor en la cruz del Calvario? Y si no, solo se requiere arrepentimiento y fe. Creer en el Señor como el Salvador y arrepentirte de todos tus pecados. Usted ve el ministerio de Jesús después que comenzó su ministerio. Él decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, por tanto, arrepentíos. Y cada vez que intervenía, él decía: el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentidos. Todo tiene que ver con arrepentimiento. Nuestra vida en el caminar con el Señor es una vida de arrepentimiento, hermano, porque a veces le fallamos, pero para estar bien con Él es arrepentirse. Su palabra dice: hijitos míos, esta palabra os escribo para que no pequéis. O sea, este manual se lo doy para que no fallen. Pero si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo, el justo. No hay razón por la que nosotros estemos dudando de la salvación o razón para no ser parte de la familia de Dios. La decisión es tuya. Yo quiero terminar con una oración y insisto con esto, hermano. La vida de cristiana o el seguidor de Cristo no es tradición, no es religión, es relación. Tú pregúntate, ¿cómo está esa relación con Dios? ¿Has tenido un encuentro personal con Dios? Si no, es tiempo de comenzarla. Una relación que va a traer un cambio total en nuestra vida de caminar, determinado a ser un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En algún momento de tu vida tú te has sentido huérfano, hablando espiritualmente, pregúntate si realmente has creído y has recibido a Jesucristo. No como una obligación, sino con una convicción. ¿Estás convencido que si has recibido a Jesucristo? ¿Eres tú un hijo de Dios realmente? No por lo que los demás dicen, no por lo que la asistencia que tienes regular a una congregación, sino realmente por lo que ya ocurrió en el corazón. Eso da testimonio que tú eres un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no experimentas eso, hermano, tú tienes que preguntarte, ¿por qué insisto en esto, hermano? Es mi responsabilidad de poder llevar a la congregación que Dios me ha permitido pastorear, guiarla de tal manera que esté seguro de la conducta de vida conforme a lo que la palabra del Señor dice, porque eso es lo que te va a traer seguridad y confianza que estás preparado para poder pasar a la vida eterna. Vamos a ponernos de pie.